El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. La Sagrada Biblia en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles narra así la conversión de San Pablo. Hoy 25 de enero celebramos la conversión de San Pablo. La Iglesia recuerda hoy la conversión de San Pablo en el camino a Damasco, una de las más poderosas manifestaciones de la gracia divina que transformó a Saulo, el feroz perseguidor de los cristianos, en el apóstol de los gentiles. El evento está narrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, del versículo 1 al 18. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Tal como está escrito, por tu causa somos como condenados a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas del matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por la gracia de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente ni el futuro, ni los poderes, ni las alturas, ni las profundidades, ni la obra, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. El Señor es paciente y su gracia se manifiesta a muchas maneras en muchos lugares. Esperó a Saulo en el camino a Damasco para cambiar su corazón y convertirlo en uno de sus más fieles apóstoles. Para hacerlo santo, lo abrazó con su luz y su voz, mientras se dirigía hacia la ciudad donde muchos cristianos se habían refugiado. Presas, escondidas de temerosas, a las que el sumo sacerdote le había autorizado descubrir y capturar. Fariseo de nacimiento, guardián de la ortodoxia. Saulo era un judío, miembro de la secta de los fariseos, la más estricta, por lo tanto era natural de que él, educado en la escuela de Gamaliel, interpretara la más terrible persecución de los primeros cristianos, no como injusticia, sino como un necesario servicio tendiente a la conservación íntegra de la fidelidad a la observancia de la ley mosaica. Después de haber expulsado de Jerusalén a los cristianos, decidió ir a buscarlos, todavía hasta Damasco, donde se habían escondido. Pero era justamente allí donde el Señor ahora esperaba capturar a Saulo. Su encuentro personal con Jesús. Al caer por tierra, Saulo fue sorprendido por aquella voz misteriosa: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El relato continúa diciendo: Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 9. Fue el discípulo Ananías, otro santo de la iglesia también, recuerda hoy, quien le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. En Hechos capítulo 9, versículos 17 al 19. Las dificultades de evangelización de Pablo. Fue precisamente en Damasco donde Pablo comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Luego se trasladó a Jerusalén para encontrarse con Pedro y otros apóstoles. Pero para Pablo, al volver a su Tarso natal, su credibilidad todavía era nula, pues por un lado no podía superar la perplejidad de los judíos que lo consideraban un traidor, y aún intentando matarlo, por otro lado, tenía la necesidad de ganarse la credibilidad de los cristianos que lo recordaban como un terrible perseguidor. Después de Tarso, Pablo fue a Antioquía con Bernabé, en Hechos capítulo 11, versículo 22, donde se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban en las multitudes.
Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En Hechos capítulo 11, versículos del 25 al 26. Pablo prosiguió su camino de evangelización haciendo muchos viajes para llevar la palabra de todos los pueblos. Terminó su carrera dando su vida por Cristo en Roma. Desde ese modo, nada ni nadie pudo ya separarlo del amor de Cristo. Pablo es, por eso, uno de los más grandes evangelizadores de la historia. Oración a San Pablo. Glorioso apóstol San Pablo, vaso escogido del Señor, para llevar su santo nombre por toda la tierra, por tu celo apostólico y por tu abrazada caridad, con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran tuyos propios, por la inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte por aquel celo que te estimulaba a trabajar día y noche en beneficio de sus almas, y sobre todo por aquella plenitud con que a la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia. Te ruego por todos los apóstoles de hoy que me consigas del Señor, que imite tus ejemplos, oyendo prontamente la voz de sus inspiraciones y peleando contra mis pasiones, sin apego ninguno a las cosas temporales y con aprecio de las eternas, para la gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén.